sino una obligación. Pastor Eliseo Velázquez ha entendido su llamado, el cual ha sido llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo, predicando la sana doctrina y desafiando la apostasía. Presenta su programa de radio y televisión. Te invitamos en los siguientes minutos que te quedes con nosotros a recibir bendición del Señor. Que Dios te bendiga. Pueden sentarse. La lección pasada explicábamos lo que es el versículo 14 a lo que es, queridos hermanos, el versículo 21. La lección pasada hablábamos sobre la gloria de Cristo en su iglesia. La gloria de Cristo en su iglesia. Ahora, ya habíamos hablado del capítulo 1, cómo hemos avanzado, estamos en el capítulo 4. ¿Cuántos se gozan por eso? Yo me gozo mucho. Entonces la lección pasada era la gloria de Cristo en su iglesia. Explicábamos que Dios el Padre siempre ha querido y quiere que su Hijo Jesucristo sea visto en nosotros. Que cuando la gente nos vean, puedan ver a Cristo en nuestra vida. Que no solamente tengamos el título, nombre, decir soy cristiano, sino que nuestros hechos, nuestros testimonios puedan reflejar a Cristo. Es la lección pasada. La lección de ahora, si lo quiere apuntar, es el sacrificio por amarnos. El sacrificio por amarnos. Hay algo que une a dos personas con diferencias, con diferentes gustos, con hábitos malos, con hábitos dañinos. Y hay algo que hace permanecer a dos personas juntos, aún no compartiendo varias cosas, aún teniendo varias diferencias, varios gustos, pero hay algo que los mantiene unidos y es el amor. ¿Se da cuenta que en el pasado, recuerdan que yo le preguntaba a alguien y le dije, pero realmente, ¿qué tiene el hombre que estás con él a pesar de su vicio, a pesar del vicio, ¿verdad? ¿Cómo estaba atado en el vicio? Y su respuesta simplemente fue decir, es que lo amo. O sea que su amor era tan grande que podía perdonar todo lo que el hombre podía hacer en la calle, podía estar con 2 y 3 a la misma vez, era perdonado por amor. ¿Qué tan tremendo es el amor para la unión y la unidad de la hermandad? Este principio que Pablo está hablando a los hermanos de Éfeso, que deben hacer un esfuerzo por mantener al Espíritu Santo en ellos. Y el Espíritu Santo, hermanos amados, no es como mucha gente piensa. Siempre me río, no de burla, pero siempre me río por la ignorancia de mucha gente que creen. Usted ha escuchado un sinfín de personas que dicen Dios conmigo, pero van bien borrachos. O dicen Dios por delante, pero son más rebeldes que el mismo diablo. Señores y señoritas, Dios no anda con ninguna clase de gente de esa calidad. Usted puede decirlo, puede creerlo, pero no se trata de lo que usted dice, se trata de lo que Dios dice acerca de nosotros. Yo puedo creer que soy millonario y no serlo. Entonces, a la misma vez es la gente que piensan y creen que el Espíritu Santo es algo que yo lo puedo tener y punto. No es así. Y el apóstol Pablo va a aclarar algo tremendo a la iglesia de Éfeso. ¿Qué deben de hacer? ¿Cómo deben de vivir?
cuáles son las virtudes. Apunte ahí en su cuaderno, virtudes. Hay virtudes que las personas deben poseer para que el Espíritu Santo, y garantizadamente con toda realidad decir, el Espíritu Santo está conmigo. Ahora, hay algunas virtudes que hace que eso está dentro de la iglesia. Y comenzando con el título, que para mí es muy fuerte, es el sacrificio por amarnos. Y usted escuchó el título. Si usted es una persona que le gusta cuestionar y hacer preguntas, ¿el sacrificio por amarnos? Sí, porque amarnos requiere un sacrificio. Por amarnos requiere un esfuerzo. Mire, somos personas con muchas diferencias, con gustos diferentes, con actitudes diferentes, con caracteres diferentes, con muchas cosas diferentes. Pero aún y así, el verdadero creyente debe aprender a amar a su hermano, a su hermana, aún así no tengan los mismos gustos. Ahora, para una persona es fácil amar al que le cae bien, pero eso no tiene mérito. Amar al que te cae bien, Jesús dice, no tiene mérito. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 versículo 46, Jesús dice en 5:46 de Mateo: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los mundanos? Si tú amas a tu cuate, si tú amas a tu compadre, si tú amas al que te cae bien, Jesús dice, no tienes recompensa por eso, porque eso lo hacen los incrédulos. Pero si amas al difícil de amar, entonces es ahí donde entonces tiene una recompensa. Amarnos requiere un sacrificio, y es lo que realmente el apóstol Pablo está mencionando. Ahora, ¿por qué debemos de amarnos? El versículo 1, vaya leyendo conmigo. Recuerdan que es expositiva la carta y estamos haciendo 6 versículos. Yo pues, Pablo comienza con la frase decir yo, no como un hombre que le gusta el ego o como promocionarse, pronunciarse. Yo, o sea, Pablo está diciendo, no otro lo dice yo. Pues, la palabra pues es una transición de doctrina, es un seguimiento de principios, de valores. Y Pablo está diciendo, en otras palabras, yo quiero transmitirles esta misma doctrina, yo quiero transmitirles estos mismos principios, estos mismos valores, aunque la palabra en el hebreo es parakaleos, que significa llamado a algo separado. Ahora eso lo vamos a explicar en lo que sigue. Dice, preso en el Señor, preso en el Señor. Pablo dice, vean, yo voy a transmitirle lo que yo estoy viviendo. Estoy en la cárcel por servicio a Cristo. Estoy preso, estoy en la cárcel porque este es el precio que debe pagar un cristiano para servir a Jesús. Sacrificio. A ver, repítelo conmigo las hermanas. Sacrificio. Ok, los hermanos, servir a Jesús requiere un sacrificio. El evangelio no es fácil. La Biblia lo dice, no lo digo yo, que el evangelio solamente es para valientes. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista los cielos sufren violencia. ¿Y quiénes son los únicos que la arrebatarán? Los valientes. Apocalipsis dice que los cobardes están en la lista de los brujos, de los que practican fornicación, adulterio. El cobarde, alguien que se rinde a su fe, renuncia a su fe. Ahora, Pablo dice, la palabra preso, la cárcel, Pablo está diciendo que él está pagando un precio por ser cristiano, y nosotros tenemos que pagar ese precio como cristiano. Muchos cristianos quieren vivir la vida cristiana de manera gratis. Muchos cristianos quieren ser cristianos sin ningún sacrificio. El sacrificio para la iglesia de hoy, para la iglesia de Éfeso, era algo diferente, porque Pablo estaba sufriendo cárcel. Hoy usted no sufre de cárcel, pero la palabra sacrificio, y luego Pablo va a usar la palabra os ruego. La palabra os ruego es casi un léxico a cada palabra. Os ruego, Pablo está diciendo, se los voy a pedir
encarecidamente les pido que por favor o exhorto a que vivan así. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra vocación es el servicio. Digan conmigo, servicio. El maestro tiene una vocación. ¿Cuál es? Es el maestro. El albañil tiene una vocación. ¿Cuál es? Es el ser albañil. El pastor tiene una vocación, que es el ser pastor. El servicio, repítalo de nuevo conmigo, servicio. Ahora, Pablo está diciendo, en el servicio que fueron llamados, y vamos a regresar a la palabra que es parakaleo, que es el llamado de separarlos. Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados y ser separados. Cuando hay dos personas juntos y alguien quiere dar una información privada y le dice, hey, ven, está separando a la otra persona. ¿Están conmigo, hermanas? ¿Me están entendiendo? Si hay dos personas juntas, pero yo tengo que dar una información a una persona que no quiero que la otra persona se entere, entonces diría, ven, véngase para acá. La intención es separarlo para que a la otra persona o no sea digna o no debe saber lo que ahora voy a decir. Entonces Pablo dice, ustedes fueron sacados, fueron llamados del mundo y tienen un servicio. ¿Y cuál es el servicio, Pablo? Versículos 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. El servicio en Cristo, Pablo dice, ahora ustedes que fueron llamados deben sacrificarse por amarse. Por amarse. En la congregación, en el evangelio, lo que debe reinar es el amor. El odio no puede reinar en la congregación. El odio no puede reinar en la iglesia de Cristo. El odio no puede reinar en la vida de un creyente, porque el odio no es ningún atributo de Cristo, sino son las cizañas y son los venenos de Satanás. En cambio, el amor, la unidad, que es lo que viene posteriormente, es una no una virtud, sino es una de las hermanos, una de las características que un cristiano debe poseer, porque tiene al Espíritu Santo. Es uno de los atributos de Dios, el amor. Entonces Pablo dice ahora, les solicito, estamos en el capítulo 2, ¿verdad? Algo que hace que pueda existir el amor en una persona es la humildad. A ver, repítelo conmigo, la humildad. La humildad es una de las virtudes principales para todo creyente. Un creyente debe practicar la humildad. La humildad debe poseer en la vida de un creyente. Un creyente que no posee humildad o que no tiene esta virtud en su vida es porque no es creyente. Porque el creyente verdadero posee lo que es la humildad. La humildad es que la persona no se cree mayor que otro, ya sea por su conocimiento intelectual, ya sea por su conocimiento teológico, o ya sea por su servicio de la obra. Una persona humilde no es alguien que pierde su valor, sino que le da valor a otra persona. No es alguien que ve a alguien inferior. Por ejemplo, que un predicador, por ejemplo, un predicador que sea un buen predicador, su humildad lo debe reflejar en ayudar a los predicadores nuevos, enseñarles, y no como decir, estos no pueden, estos no son buenos para nada, yo soy el número uno, yo soy el más bueno de acá. No tienes virtud de humildad, tienes un orgullo que es un orgullo satánico. Aló, dice amén la iglesia. Cuando un cantante dice, soy el mejor cantante de acá, ay, si a mí no me ponen a cantar, aquí no se mueven las moscas. Pues ¿sabe qué, mi hermana y mi hermano? Tienes un orgullo, y ese orgullo no es algo para el creyente.
El cristiano que canta bonito y canta mejor, lo que hace es enseñar al otro, decirle: mira, te quiero ayudar, quiero compartirte mis ideas, si de algo te sirve, mira, esto lo puedes hacer para mejorar. No llevándolo a una inferioridad, como haciéndolo de menos, sino decir: tú puedes levantarte, tú puedes también. Al igual que el músico que se cree el papá de Tarzán simplemente no es nadie, porque el músico que sabe mucho ayuda a otro para superar. Y así en la vida cristiana, la humildad. Pero luego viene lo que se le llama mansedumbre. La palabra mansedumbre se traduce como una persona paciente. Una persona que es paciente. Una persona que no es paciente no tiene esta virtud. La persona paciente no es alguien que pierde también su valor, no es alguien que pierde su poder, sino que es una persona. La palabra paciente es como la palabra manso. Es como la palabra manso. Y no confunden lo manso con lo menso. Menso es una cosa y manso es otra cosa. El manso, investigaba esa palabra y llegué a descubrir algo que es como un animal. ¿Alguien de ustedes ha visto a un gran gigante toro por ejemplo, en el corral, digo yo, porque ese es mi lenguaje? ¿Ustedes cómo le dirían? En el potrero, es la palabra, pero yo digo corral. ¿Has visto algunos tremendos ganados y toros? Y tú ves a un niño chiquitito de 6 años tocándole las orejas, y lo único que hace ese animal es sacudir sacudir la oreja. Ese animal grandote podría levantar y agarrar al niño con los cachos y aventarlo, claro, pero él hace perder su poder. Él es tan manso, no menso. El ganado no es menso, es manso, que podría levantarlo y solo compararlo, y es más, solo con gritar esto, hasta su sonido podría hacer que el niño se corre. Pero el animal rebaja su poder. Es un animal que mantiene la calma, y aunque le hagan lo que le hagan, simplemente es un animal manso. Alguien aquí montó bestias cuando era niño. Yo montaba muchas bestias, y habían bestias que los tenían que amansar, que eran como los cristianos que llegan por primera vez en la iglesia, que te dicen: don't touch me, don't touch me. Sí, de verdad. Era como los cristianos que llegaban por primera vez a la iglesia, que te decían: hey, no me toques, no me toques, ay, mira, no me toques. Y así eran las bestias, le llamábamos cerreras, y había que amansarlos, a tal punto de que aquellos animales que antes se creían tanto, esta es una buena ilustración para nosotros que antes estábamos así, pero ojalá hayamos tenido el cambio. ¿Me están siguiendo, verdad? Entonces la palabra mansedumbre es una persona que puede usar sus poderes, puede usar su defensa. Y me lleva al recuerdo del rey David, ¿verdad? Por ejemplo, conocemos su testimonio. Siendo rey, teniendo todo hermano, lo que es el palacio, teniendo toda la plata del mundo, era un hombre que siempre reflejaba lo que es la humildad, la mansedumbre. Ahora, la palabra mansedumbre es algo que una persona es paciente, e inclusive muchas veces puede perder hasta sus derechos. ¿Hay alguien aquí que está dispuesto a perder sus derechos, como Isaac, cuando le dijeron los filisteos: sácate de aquí, no te pertenece en esta tierra? Y él dice: pero los pozos son de mi papá Abraham. No importa, son de tu papá Abraham, vete. Isaac hubiera podido hacer una demanda y decir: oigan, yo soy el heredero, o se me calman o las verán. No, Isaac dice a sus criados: déjenlo. Vuelven a taparlo y seguimos. Abrieron otro pozo y volvieron a levantar contienda. Mire, hermano, la palabra mansedumbre, diga conmigo: mansedumbre. Ok, entonces llegaba ahora hablamos de Isaac, ¿no? Ahora vuelve a abrir otro pozo y le vuelven a hacer contienda, y dice: déjenlo, que se quede con el pozo, no hay problema. Nosotros somos creativos, tenemos la mente de Cristo, podemos hacer otro. ¿Cuántos dicen amén? Podía pelear su derecho.
Eso es lo que pasa muchas veces. La semana pasada estaba explicando sobre la honra al necio. Y la honra al necio, cuando tú le das cuerda al necio, se va a sentir muy alto. Por eso es de que hay dos formas de calmar al necio. Al necio se calma, uno, con guardar silencio, y lo otro, responderle. Porque yo me preguntaba, estaba exponiéndolo esa prédica. Hay dos formas de calmar al necio. Uno, a veces es callarte, y el otro muchas veces es responderlo, no de manera sarcástica, sino de manera directa, y decirle su verdad. Porque el proverbio dice, lo pueden encontrar más después si lo quieren, Proverbios 26 de 1 en adelante. Habla, primero el proverbista dice, no respondas al necio, ¿ok? Le está diciendo al sabio. Pero luego dice más adelante, responde al necio como debe ser respondido, para que se dé cuenta de su necedad. En la versión guatemalteca, Chapín le está diciendo, enseñale su necedad y que deje de ser necio, demostrándolo que es un necio. Pero ahora vean aquí, muchas veces como creyente tenemos que tener esa humildad. Sigo leyendo, versículo 3, no nos movamos todavía. Solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Digan conmigo la palabra vínculo, apúntelo. Vínculo. La palabra vínculo es un medio que una dos relaciones. El vínculo es el medio que une dos relaciones o dos personas. Es decir, ahora digan conmigo paz. 1, 2 y 3, díganlo fuerte. A ver, las hermanas. Ok, paz. La paz es el medio que mantiene la unidad del creyente entre ellos y el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona no tiene paz con su hermana, cuando una persona no tiene paz con su hermano, querido, tú no tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un Dios de paz. ¿Se fueron? El Espíritu Santo es un Dios de paz. Cuando tú no tienes paz con alguien, tú podrás decir lo que quieras. El Espíritu Santo está conmigo, el Espíritu Santo me guarda. Ajá, ok. ¿Amas a tu hermana? No, pero es que tiene la culpa. No, ¿amas a tu hermana? Ah, no, el Espíritu Santo camina conmigo. ¿Amas a tu hermano? No, pero es que nada, amas. Si tú amas a alguien, la paz, en la carta de Hebreo dice, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Usted, si no tiene paz, no tiene, ni siquiera el Espíritu Santo se preocupa por estar con usted. Entonces la paz es el medio de la unión. Por eso es que en la iglesia no debe existir el odio. Yo estoy carta por carta. Los hermanos que están acá saben que vamos carta por carta. Y esto es lo bonito de predicar carta por carta, porque así no sabemos quiénes están, quiénes llegan, porque estamos una línea de predicación. Estamos ya en el capítulo 4. Y aquí el apóstol Pablo dice que el que hace que hay una unidad es la paz. Cuando en una congregación en general no hay paz, sus miembros no se quieren, sus miembros se llevan mal. Cuando en un grupo de alabanza no hay paz, el Espíritu Santo no puede manifestarse, porque la paz es el medio. Y si usted va a Gálatas capítulo 5 versículo 22, se dará cuenta que uno de los frutos del Espíritu Santo es la paz. Pablo está hablando de la unidad. Más adelante lo vamos a explicar. Entonces, la paz es el medio para mantener la unidad. Ahora yo quiero hacer una pregunta. Lo voy a hacer de esta manera general. ¿A cuántos de nosotros nos gusta o queremos tener al Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Usted, hermana, quiere tener al Espíritu Santo en su vida? ¿Usted, caballero, quiere tener al Espíritu Santo en su vida? Bueno, entonces busca la paz. Saluda al que está a su lado y dígale, busca la paz. Amén. Y como dijo Jesús, cuando trayes tu ofrenda al altar y de ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda y ve, presenta o reconcíliate con tu hermano y luego deposita tu ofrenda. ¿Están acá? Entonces, mientras tú no te reconcilias, mientras tú no buscas la paz con tu hermano, el Espíritu Santo simple y sencillamente lee las Escrituras
lee la Biblia, ¿sabe cuál es la madre de la herejía? ¿Saben qué es una herejía? ¿Saben cuál es la madre del engaño? La ignorancia. Por ignorancia decimos cualquier cosa. Por ignorancia decimos de nuevo, Dios por delante, Dios conmigo. La ignorancia te hace creer que Dios está contigo, pero la Biblia te dice, no calificas. ¿Y cuál es la madre de la doctrina sana? El conocimiento. Si usted lee la Biblia, jamás será engañado y se dará cuenta de los derechos que tiene como creyente. Un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces Pablo está diciendo, ustedes fueron llamados para que el Espíritu Santo esté con ustedes. Mis queridos hermanas y hermanos, el Espíritu Santo hoy está siendo manifestada a través de la iglesia, a través de un grupo de pecadores arrepentidos. ¿Sabe qué es lo que le está frenando? Ahorita todavía, por ejemplo, hablando del sistema del anticristo y todo eso, ¿qué es lo que está frenando? Es la iglesia. Porque la iglesia tiene el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está frenando? El homosexualismo, el lesbianismo, el aborto, todas esas maldades. Es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Porque se está predicando que esto no se debe hacer, que esto no es bíblico. Pero el Espíritu Santo no puede morar ni habitar en corazones, en vida, en congregaciones, en familia, donde hay guerras, donde hay contiendas, donde hay disensiones. Usted lo puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, que lo voy a mencionar al ratito, sobre la división de pensamiento, división de doctrina. Entonces, pero la unidad nos hace tener al Espíritu Santo. Amén. Hace poco resolví una pregunta que me hicieron. Para mí fue muy pesada la pregunta. Me dijeron, ¿por qué muchas veces es más fácil o cuál es la razón de que muchas veces las iglesias pequeñas son más llenas del poder del Espíritu Santo? Iglesias pequeñas, grupos pequeños. La respuesta es esto: porque es más fácil vivir en santidad entre 2 y 3, como dijo Jesús, donde hay 2 y 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Pero la pregunta fue sobre un grupo de alabanza. Entonces yo dije, claro, mira, porque en el grupo de alabanza en ocasiones es bueno tener mucho y en ocasiones a veces no. Hay que ser honesto. ¿Por qué? Uno tiene problemas con la mujer, otro se está batallando con la pornografía, otro está batallando con otro tipo de pecado, y son como 2 y 3, y es por eso que no hay unción, no hay derramamiento, no hay nada. Y la culpa no lo tiene el pastor, la culpa no lo tienen los líderes. Es que porque hay algo mal en la vida de los que ejecutan, tocan y predican, y por eso no hay respaldo de Dios. Pero cuando toca 1, 2 y que vivan en santidad, Dios respalda esos corazones. Porque, hermano querido, donde hay 2 y 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, yo estaré en medio de ellos. Versículo 4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación. Vuelve a salir la palabra vocación, la palabra servicio, ¿verdad? La palabra, ¿qué es el servicio? Un cuerpo, un espíritu. Es la unidad. Creemos en un Dios. ¿Cuántos creen en un Dios? ¿O hay alguien aquí que tiene 3 dioses? No. Los unicitarios dicen que nosotros tenemos 3 dioses. ¿Por qué? Porque ellos están enfermos de la cabeza y piensan que nosotros, cuando decimos el Padre, tenemos un Dios. Cuando decimos el Hijo, tenemos otro Dios. Y cuando decimos al Espíritu Santo, dicen, tienen otro Dios. Señor, la Biblia dice que Dios, Él es uno en forma de 3. Ahora, digan conmigo uno. Dígalo fuerte, mi hermana. Uno. La unidad, la división. Ayer mencionábamos un poco en la clase, y yo bendiga a los hermanos que estuvieron. Las divisiones no surgen de gente espiritual. Las divisiones surgen de personas. Mejor yo me quiero ahorrar las palabras y que se los diga Pablo. ¿Quieren que se los diga Pablo? Entonces vayan a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante. Mejor que Pablo responda eso, yo me hago un lado. Los que causan divisiones
en la congregación, en la familia. Vean, oigan, los que causan divisiones, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué cosa? Celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombre. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Las divisiones no surgen de gente espiritual, porque la gente espiritual que está llena del Espíritu Santo no viven en una vida de división. Por eso es que la iglesia, escúchame, amada iglesia, este mensaje es para nosotros los locales. Por eso es que en la iglesia no debemos de tener grupos en diferencias. Ayer lo explicaba un poquito con los ancianos. ¿Sabe cuál es la herejía más grande que podemos ver en una congregación? Es que comienzan a elegir sus propios líderes. Y eso no es correcto, porque todos los líderes, hacemos un paréntesis acá y un ejemplo de todos nuestros ancianos, que aquí hay más de 2, hay más de 3. Todos nuestros ancianos deben de ser vistos y tratados de la misma manera como el uno al otro. No puede haber favoritismo. Cuando una persona comienza a buscar su favoritismo dentro de ellos, no es espiritual, es carnal. Porque el carnal va buscando, o cuando tú haces tu grupito, mire hermana, por ejemplo, esto no debe suceder en la iglesia. Hay personas que tienen sus grupitos, véanlos, parece que estuvieran en la compañía, donde salen al almuerzo, salen al lonche, cada quien tiene su grupito, un grupito por allá, otro grupito por acá, y eso es un sistema o es un síntoma de gente carnal. Eso es como que yo solo busco aquí a 2 y 3 hermanos, de todos los hermanos que están acá. Entonces eso es como quien dice, yo tengo un espíritu de división, porque yo debo amarlos a todos los que estamos aquí, con todas nuestras indiferencias, con todas nuestras imperfecciones. Ayer les enseñaba a los ancianos decir, en esta iglesia se ora por todos. Se ora por el que diezma, por el que no diezma, por el que toma privilegio, por el que no toma privilegio. Tenemos nosotros una devoción por todos, porque aquí no hay acepción de persona. Y espero que usted no esté causando divisiones, haciendo su grupito separado. Hasta muchas veces pasa, entiendo, y esto no quiero meter contienda y no quiero traerlo como una doctrina a sentirlos mal, pero vea, cuando hay una actividad, son seleccionados y tú te das cuenta y dices, este es el compadre de la hermana, este es el que le cae bien al hermano, porque se nota luego. Mire mis hermanos, en la iglesia los que causan divisiones son carnales. ¿Por qué? Porque tienen su grupito. Lo hacían en la iglesia de Corintios cuando practicaban la Santa Cena. Usted recuerda capítulo 11, que tenían sus grupos, solo se llevaban de niveles. O sea que los ricos comían con los ricos, y los que son medio ricos comían con los medio ricos, y dejaban a un lado los pobres. Y llega Pablo y les da una tremenda cachetada y les dice, ¿cómo es eso? Mientras ustedes están en glotonería, se hartan lo que puedan y otros se están muriendo de hambre. ¿Por qué no llamáis al hermano? Porque no te cae bien. ¿Por qué te separas de la mesa? Porque no te cae bien. Aló, bájale un poquito, pastor, bájale un poco. ¿Sí? ¿Por qué andas buscando grupito? ¿Por qué si buscas mesa? Ahora no me estoy refiriendo que yo los ando cuidando en las actividades, ni tiempo tengo. ¿Por qué luego ves sillas vacías y no te sientes ahí, vas por otro lado? Porque ahí está el que no te cae bien. En la obra del Señor todos debemos amarnos, todos debemos querernos. Aquí no hay alto, aquí no hay chaparro, aquí no hay rojo, aquí no hay verde. Hay una sola clase de sangre derramada por vosotros. Mire, por ejemplo, vean para acá, hermanas. Cuando comenzamos vean la diferencia cuando apreciamos a alguien y cuando odiamos a alguien. ¿Quieren que les ponga como ejemplo mi corbatita? Ok, ¿cuántos ven mi corbata? Si lo va a ver la persona que le caigo mal, hasta mi corbata lo va a ver mal. Pero si es la misma corbata que lo pone el que le cae bien, hasta la corbata lo va a ver bien. ¿Sí o no? Cuando una familia compra un carro, si es el del que te cae bien, dice, lujo, calidad, chévere.
Pero si es el de la familia que te cae mal, dice, bien dicen por ahí que las cosas se aparecen a su dueño feo igual que ellos. O sea que cuando una persona tiene algo contra alguien, hasta las cosas que hace, y eso puede surgir en la predicación, eso puede surgir en la administración, eso puede surgir en el grupo. No hay acepción de persona para los grupos. Aquí cambia una cosa que lo vamos a adelantar. Es como el grupo, por ejemplo. Hay alguien que tiene favoritismo en el grupo, no debe de haberlo. Padres, aquí no debe haber eso. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia unida. Si queremos que el Espíritu Santo se derrame, ya es tiempo. ¿Cuántas iglesias se están muriendo espirituales? Viajo y me doy cuenta. Hay lugares que por más que el corista se seca la garganta y suda y canta y se mueve, se mueve, se mueve y se mueve, y más el que se mueve es él de estar cantando y la gente allá está bostezando, viendo la hora, qué horas termina el culto. No hay presencia de Dios porque las contiendas, las divisiones, las disensiones son sistemas carnales. Aquí tenemos un solo Dios, un solo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Un solo llamado. Y aquí todos, mire, ¿sabe? Eso es peligroso. ¿Sabe qué pasó con Rebeca e Isaac? Usted sabía que muchos hombres hoy los juzgan por su condición de que, ¿a quién amaba más Isaac? ¿Leen la Biblia o no leen la Biblia? ¿A quién amaba más Isaac? ¿Quién me lo responda? No, Isaac amaba. ¿A quién amaba Isaac? No, recuerden que adivinar tampoco es bueno, porque los adivinos dicen que no entrarán en el reino de los cielos. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Estaban divididos. Y vean en dónde terminaron a sus hijos metiendo odio. Los mismos padres. Hay padres que son así. Me llegas mi hijo, porque como sos varón mi hijo, te quiero más que tu hermana. Y la hermana llega a escuchar eso y le va a comenzar a entrar odio. O dice, te quiero mija, porque usted es la mujer. Y más si se parece a la mamá, ¿verdad? Es como su mami, la quiero. No, un padre sano no tiene que tener preferidos. Un padre sano ama al varón, ama a la hembra. No hay diferencia. Uno es rebelde, otro no. Yo me doy cuenta que mis hijos tienen características buenas en las ambas cosas, pero hay cosas que uno no tiene el otro no lo tiene, pero no dejan de ser mis hijos. Así somos la iglesia. Mire, aquí si hablamos de gustos, hablemos de gusto. Aquí no a todos nos gustan los Toyotas, aquí no a todos nos gusta el Ford, aquí no a todos nos gusta, no, tenemos gustos diferentes. Si yo ahorita les hiciera una propuesta, decir, mis hermanos, vamos a comer el fin de semana, ¿a dónde iría? Uno me va a pedir una cosa, otro me va a pedir otra cosa, otro me va a pedir otra cosa, algo otro van a decir, ay no, japonés no, lo que menos quiera, pastor, menos japonés. Mire, ¿qué tal si vamos entonces a un italiano? Ay, no, lo que menos quiera, pastor, menos al italiano. Eso me pasa, somos 4 en la familia. Y cuando yo les pregunto dónde quieren ir a comer, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Entonces muchas veces yo tomo la decisión y les digo, yo los llevo a donde quiero llevar. Dese cuenta la diferencia que tenemos. Pero eso no es motivo de despreciarnos. Usted tiene sus defectos, yo tengo mis defectos. Usted tiene sus gustos, yo tengo mis gustos. Pero nada de eso puede separarnos, porque tenemos un mismo Dios. Ahora mire, el apóstol Pablo sigue explicando, versículo 4 y 5, ya leímos el 4, 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor. La palabra Señor se le da un título tremendo a Cristo como la única y la máxima autoridad. ¿Qué significa la palabra Señor? Simple, al grano fue la hermana, ni con tanto rodeo. La máxima autoridad. Autoridad suprema. No hay otro. ¿Cuántas autoridades hay en la iglesia, en el pueblo de Dios? Uno. Cristo es el que manda. Cristo es la máxima autoridad. Un Señor. No tenemos dos señores. ¿Aló, están acá?
Por eso Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. O amarás a uno o menospreciarás al otro. Lo prediqué recientemente, estaba usando el ejemplo del antiguo Israel, que un rato amaban a Dios y un rato amaban a Baal, y le dije, esto parecen aquellas jovencitas que tienen dos novios que no dan ni a quien querer a la misma vez. Y así estaba Israel y así está la iglesia, donde si tienes dos señores no sabrás a quién amar y no sabrás a quién rechazar. Pero nosotros tenemos un Señor, una autoridad, una fe, un bautismo. No hay tres bautismos, no hay dos bautismos, hay un solo bautismo. El bautismo que sí vale, o sea, de hecho ni es bautismo. Si usted fue bautizado de niño, porque la Biblia no registra bautismo de niño. Si a usted le salpicaron agua y le echaron brocha o hasta lo escupieron, ese no es bautismo, no es bíblico, no existe, no está en la Biblia. Entonces tú creces y quieres bautizarte, sí te bautizamos. Pero si usted ya fue bautizado, Pablo tuvo una explicación a un grupo de discípulos, a los hermanos de Éfeso, que lo relata el libro de Hechos, que ellos habían sido bautizados por el bautismo de Juan. Y entonces Saulo y Bernabé llegaron y les preguntaron si ellos habían recibido el Espíritu Santo, y dijeron, Espíritu Santo, sí. Nunca hemos escuchado que existe un Espíritu Santo. Entonces la pregunta que les hicieron fue, ¿a nombre de quién se bautizaron? Oh, pues en el nombre de Jesús. Ok, Pablo no los vuelve a bautizar, al igual que pasa con nosotros. Si alguien viene bautizado por un Jesús solo, nosotros no lo podemos volver a bautizar porque hay un solo bautismo. Pero sí podemos darle la enseñanza, debemos hacerle entender, debemos corregirlo, orar por él. Y dice Pablo que y dice la historia que mientras Pablo comienza a relatar el bautismo de Cristo, ¡pum!, cayó el Espíritu Santo por ellos y fueron llenos y fueron bautizados. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya no los volvieron a bautizar. Porque si haces dos bautismos ahora, o sea, tenés dos dioses. No hay dos dioses. Esto, mire, estos son, hay una palabra que se define como, aparte de instrucción, son las doctrinas que Pablo enseña sobre la unidad, de que aquí no hay un Cristo. Ahora, hablemos un poquito sobre el amor, porque es el centro del tema, es el sacrificio por amarnos. Supongamos que alguien tiene un odio en el corazón. Ahora mi pregunta sería, si alguien tuviera un odio en el corazón, ¿qué Espíritu Santo crees que tienes? Ninguno. Gracias. Porque el Espíritu Santo de santidad no puede estar en tu corazón si tienes rencor, si tienes odio, si abominas a tu hermano. La Biblia dice, el que aborrece a su hermano es homicida, es un asesino. Entonces, ahora vean, no pueden haber dos clases de espíritu, un espíritu para el que odia y un espíritu para el que ama. No, hay un solo espíritu, y ese espíritu busca a personas arrepentidas. La palabra tolerar, Pablo dice, aquí Pablo dice soportar los unos a los otros. Hay una palabra que utiliza Pablo, tolerándonos unos a los otros. ¿Qué significa eso? Mira, hermanos, iglesia amada, no por todo vamos a hacer contienda. Hay personas que por cosita de nada ya están haciendo contienda. Supongamos un ejemplo en el hogar. Levánteme la mano los casados y las casadas, y no se avergüence. Amén. Ok, los casados y las casadas. Dígame usted, seamos honestos. Aquí hablemos, hermanos, sin pelos en la lengua. ¿Acaso no hay pequeños conflictos en los hogares? Bien los hay. Pero se imagina si nos pusiéramos a discutir todos los pequeños conflictos, todos los días estaríamos peleándonos en la casa. Y yo le fallo a mi esposa en algunas áreas, ella me falla en algunas áreas. Ahora, no significa tolerar el pecado. Una cosa es tolerar el pecado y una cosa es soportar las debilidades. Eso es como la iglesia. Hay hermanos que me vienen y me dan queja a mí de otros hermanos. Yo lo analizo, a veces lo olvido, porque a veces no lo considero de nada de reclamar. Pero hay cosas que sí se deben corregir. Entonces es la palabra soportaos. Y el apóstol Pablo entonces termina diciéndonos en el versículo 6, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos. Mire, subraya la palabra todos,
¿Cuántas palabras resultan acá? Un Dios, un Padre de todos, uno, el cual es sobre todos, dos veces, y por todos. ¿Cuántas palabras o cuántas veces encontramos la palabra de todos, hermano? 4. ¿Por qué Pablo repite 4 en la palabra de todos y de todos? Permíteme hacer una pregunta para concluir. ¿Qué es todo? ¿Cuánta es la cantidad de todos? Nada, alguno. Si yo le digo a algún hermano, mire, quiero que me saquen todas las sillas y deja 4, eso significa que no es todo. Todo es todo. Ok, ahora el apóstol Pablo dice, lo voy a aclarar, dice un Dios y Padre de todos. O sea que no hay dos dioses, no hay dos tipos de dioses. No hay un Dios de un sistema, otro Dios de otro sistema, no lo hay. Ahora, hablemos sobre dones, que es una introducción para nuestra próxima lección. Ahora, como iglesia vamos a tener diferentes dones, diferentes talentos, diferentes ministerios. Lo leímos ayer, ¿verdad, hermana Gladys, hermano Norman, los que estuvieron en la clase? Que dice Pablo, hace una analogía Pablo con los creyentes, que los creyentes somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, ¿qué dice la Biblia que teníamos? Muchos miembros. Por ejemplo, nuestro cuerpo, mi mano no hace la función que hacen mis pies. Mis pies no hacen la función que hacen mis oídos. Y mis oídos no hacen la función que hacen mis ojos. Pero ahora hay una pregunta, ¿deja de ser del cuerpo? No, porque dice la Biblia que cada uno fueron acomodados según su función. Entonces cuando tú ves al pastor, no es más que el anciano. Y cuando tú ves al anciano, no es más que el diácono. Y cuando tú ves al diácono, no es más que el ujier. O cuando tú ves el ujier, no es más que el músico. Porque aquí no importa la posesión o jerarquía que tengamos, solo es un orden, pero servimos al mismo Dios. Dicen amén, mis hermanos. Porque de nuestro cuerpo, yo me hago una pregunta, ¿qué parte o qué miembro de nuestro cuerpo cree usted que casi no trabaja, pero que es el más importante? Hay uno, lo dice Pablo. Pablo lo dice, no lo digo yo. Que hay uno de los miembros de nuestro cuerpo que no hace nada, pero que es muy importante en el cuerpo. Y eso puede suceder en la iglesia. Les decía a los hermanos ayer, no todos los pastores tienen el don de echar fuera demonios. Y cuando miran eso, les contaba a ellos un pequeño anécdota y lo voy a dejar anticipado. He escuchado yo una frase, no sé si ustedes lo han escuchado, pero eso lo dice la ignorancia de nuevo. Yo lo he escuchado que hay gente que, contaron una historia que dice que había un endemoniado. Había un endemoniado y dice que llegó el pastor. Y solo observa lo que dicen. Dice que llegó el pastor con saco, con corbata, oró por el demonio y no se pudo ir. Y los hermanos dijeron, vayan a traer al anciano. Y vino el anciano con su sombrerito de campesino, con un agujero, con sus botitas de hule. Vino y solo le dijo al demonio, fuera. Y se fue el demonio. Ahora viene la ignorancia de la gente que dice, ni el saco, ni la corbata. Señor, entienda que tal vez el hermano no tiene el don de echar fuera demonio. Y el hermano que viene a echar fuera demonio es probable que no tiene el don de predicar. Es probable que no tiene el don de dirigir. Porque el pastor no tiene todos los dones. La iglesia tiene que saber eso. Hay unos pastores que se creen Superman, que piensan que lo pueden hacer todo. Ningún pastor bíblico tiene la habilidad de hacer todos los dones, todos los ministerios. Yo reconozco y debo dejarles en claro, apúntenlo, grábenlo. No tengo todos los dones, no tengo todos los talentos, no tengo todos los ministerios. Y eso no significa que no sea hombre de Dios. Nuestros hermanos no tienen todos los dones, no tienen todos los ministerios, pero todos los que estamos aquí, incluyendo a los niños, tenemos uno que ninguno de los otros lo tiene. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Un fuerte aplauso a Jesucristo, porque Dios es un Dios de orden. Ahora, que tengamos diferentes dones, diferentes talentos, no significa que alguien es más o que alguien es menos. En Cristo valemos lo mismo. Y no esté practicando la idolatría en la congregación. ¿Escucharon, hermanos? Sí. A una próxima, que no lo voy a aplicar como doctrina. A una próxima cambia sus invitados. Se pusieron tristes algunos ya. ¿Aló? Si voy a ver los mismos invitados la próxima vez que me invita, le voy a preguntar por qué no invitó al otro. Y sea honesto conmigo, es que no me cae muy bien, pastor, honestamente.
Sea honesto conmigo. Oh, aquí no hay más ni menos. Somos lavados con la sangre de Cristo. Un fuerte aplauso al Señor. Si queremos mantener la unión del Espíritu Santo. Yo hice la pregunta hace un rato: ¿cuántos quieren tener el Espíritu Santo? Y todos dijimos amén. Bueno, mantengamos la unidad. Amén, hermanos. Bueno, Dios les bendiga. Un aplauso.